Zapatero ayuda a acabar con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello era el interlocutor de Zapatero cada vez que iba a Venezuela, mucho más que Maduro. Bueno, pues si Zapatero colabora con Estados Unidos para acabar con Diosdado, cosa que es más que evidente que hay pruebas por todas partes, pues quizá Estados Unidos sería más benévolo con Zapatero en sus acusaciones penales que se van a producir. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por estar ahí, por la fuerza que nos dais para mantener esta trinchera bien defendida, la trinchera de la libertad de prensa, de no aceptar un pensamiento único ni dinero público, la trinchera que defiende los hechos tal y como son y no se fía casi nunca de la versión oficial de las cosas. Gracias, porque somos ya un pequeño ejército bien informado que va divulgando cada día más lejos lo que pasa en el mundo, con especial atención a Hispanoamérica y a España, donde aún hay muchos países, empezando por el mío, por el Estado español, que están bajo el yugo de la peor corrupción socialista y comunista. Eso es una realidad y la contamos aquí desde hace años. Miren, apunten fechas. 23 de febrero, no queda nada, ¿eh? Es curioso, ¿eh? El 23F ha formado parte de la historia de España por muchos motivos, y ahora, el 23 de febrero, quizás se da otro golpe de Estado a España, porque ese día el testigo clave en el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentará ante un juez. Estamos hablando de el Pollo Carvajal, sí, Hugo Carvajal, el que fue jefe de la inteligencia y uno de los líderes del cártel de los Soles en Venezuela. Los fiscales van a demostrar en Estados Unidos la estructura estatal de todo un país, de todo un estado, dedicada al narcotráfico y al terrorismo, con la colaboración de grupos terroristas de diferentes países. Todo eso se va a demostrar ahí, incluida la manipulación de procesos electorales desde 2004 hasta las últimas en 2020 en Estados Unidos. Aseguran tener las pruebas de que hubo manipulación electoral a través de una empresa, Smartmatic, de la que ya les hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, veremos si se aportan las pruebas. En España, quien más preocupado está, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Es importante que todo lo que saben lo cuenten pronto ante un juez, porque si no se acabará descubriendo y será mucho peor. Hugo Carvajal les tiene en la lista para contar cosas. No son los únicos, hay más españoles. José Bono debería también empezar a preocuparse. Y después llegará el juicio, con lo que él aporte, con lo que aporte el Pollo Carvajal a Fiscalía, llegará el juicio, primera sesión de Nicolás Maduro y Cilia Flores, 26 de marzo. Por lo tanto, estamos ante días absolutamente cruciales. Y miren, hay quien me dice que a lo mejor podrían obligar a Zapatero a colaborar, aunque no quisiera. ¿Por qué? Por un cambio de cromos. Zapatero ayuda a acabar con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello era el interlocutor de Zapatero cada vez que iba a Venezuela, mucho más que Maduro. Bueno, pues si Zapatero colabora con Estados Unidos para acabar con Diosdado, cosa que es más que evidente que hay pruebas por todas partes, pues quizá Estados Unidos sería más benévolo
con Zapatero en sus acusaciones penales que se van a producir. ¿Por qué quieren acabar con Diosdado con celeridad? Bueno, pues porque hay que cambiar a toda la cúpula militar y policial para que las cosas fluyan, para que la amnistía sea la que debe ser, para que acaben ya las amenazas, las motos armadas, los locos con un fusil por las calles de Venezuela. Pero de ese plan les hablaremos próximamente. Lo que sí podemos aportar hoy, además de estos detalles que son importantes, es cuál es la prueba fundamental que tiene el Pollo Carvajal para aportar a la investigación. Y es muy importante porque Hugo Carvajal se ha convertido en testigo protegido en la acusación contra Nicolás Maduro y toda la cúpula del Cártel de los Soles. Y esta evidencia, para saber cuál es, nos hemos de remontar al año 2006, abril del 2006. En el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, ahí estaba un avión, el DC-9, con matrícula N900SA, el que están viendo. Bueno, esa aeronave estaban cargándola en ese día de abril del 2006, cargándola con 128 maletas muy grandes, muy pesadas, llenas de cocaína. Este avión habitualmente transportaba pasajeros en una línea aérea norteamericana. Ese día, en lugar de pasajeros, habían 128 maletas de cocaína en la cabina del avión. El piloto del avión, Miguel Vicente Vázquez Guerra, el piloto habitual del Chapo Guzmán cuando necesitaba un cargamento importante. Esa droga, como repito, salió del hangar presidencial del aeropuerto de Caracas con destino a México, pilotando el habitual del Chapo Guzmán. Era evidente que no solo Hugo Chávez, entonces presidente, colaboró en la operación, sino que la facilitó. ¿Y quién se encargó del despliegue, de que todo fuese bien? Señores, Diosdado Cabello fue el hombre que coordinó absolutamente todo en nombre de Hugo Chávez. Diosdado Cabello era entonces no solo la mano derecha del dictador venezolano, sino ministro de Infraestructuras. Detrás siempre Hugo Chávez, Diosdado Cabello el brazo ejecutor, y en ese avión 5,5 toneladas de cocaína, más de 100 millones de dólares, con destino a México. El avión aterrizó en la ciudad del Carmen, en Campeche, en el aeropuerto, ahí en México. La policía fue avisada. Intentaron comprar a la policía mexicana. Me dicen que hasta les ofrecieron $2,5 millones de dólares, pero no fue así. Esta vez no funcionó y fueron detenidos y la droga fue incautada. 2 capos mexicanos de la droga del equipo de Chapo Guzmán llegaban en 2 avionetas privadas a recoger y repartir el peso para llevar al Chapo la droga al otro extremo de México. Toda esta operación la llevó a cabo Diosdado Cabello por orden de Hugo Chávez, con la colaboración, por ejemplo, de este jefe de la Guardia Nacional venezolana que están viendo, Vasily Kotovsky Villarroel Ramírez. Y atención, la coordinación de todo ello la llevó Hugo Carvajal, el propio Hugo Carvajal, entonces director de la inteligencia de Venezuela, de la inteligencia militar. Por lo tanto, que Hugo Carvajal sea testigo principal de una operación en la que él no solo participó, sino que fue uno de sus jefes, es un golpe mortal al Cártel de los Soles, a Diosdado y a todas las mentiras que se han dicho, por ejemplo, desde que se detuvo a Nicolás Maduro. Estamos
cansados de escuchar en supuestos medios de televisión o prensa o radio independiente que si era un presidente legítimo, que si el derecho internacional, que si lo de la droga es una excusa para robar petróleo a Venezuela. La declaración que haga el Pollo Carvajal acabará con esos mentideros que solo pretenden remar contracorriente y recoger en río revuelto, siempre aprovechándose del mal ajeno. Por lo tanto, Hugo Carvajal va a confesar como testigo protegido y acusará directamente a Diosdado Cabello, que sigue todavía libre a estas horas. Es curioso que aún no hayan acabado con él. Lo intentaron la detención el 3 de enero, como ya contamos aquí, pero un contratista particular contratado por Estados Unidos en la operación de extracción de Nicolás Maduro se chivó, le avisó, y tanto él como Vladimir Padrino pudieron salir a tiempo. Ese contratista fue detenido y se enfrenta a cadena perpetua en Estados Unidos. Maduro, por cierto, pide lo mismo que Hugo Carvajal. Pide la protección del Estado y pide ser testigo protegido para contar todo lo que sepa. Asegura que si de aquí al 26 de marzo se le da esa condición de testigo protegido, él colaborará con la justicia americana. Están negociando, pero el camino es imparable. La comprobación de que el narco dominaba todo Venezuela, con la mayoría de los que aún hoy ostentan el poder, con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, con Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y todos los demás. Esa demostración es más que un hecho ya, y acabará siéndolo, como les digo, el 23 de febrero, cuando todo esto aflore y esta principal prueba de cargo vea la luz en declaración de quien estaba ahí coordinándolo todo. El tiempo se acaba para los que se enriquecieron robando al pueblo de Venezuela o blanqueando el dinero venezolano en España. Y eso incluye a Zapatero, a José Bono, a Sánchez y a muchos más que presuntamente cometieron esos delitos y deberían empezar a confesar antes de que las pruebas sean abrumadoras. La confesión previa casi siempre es un atenuante cuando sean juzgados. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.